Padre Cristo, hermanos, ¿están contentos? Gloria a Dios. Hermanos, creo que nos hemos estado gozando en compañía de los jóvenes, hermanos. Yo creo que para todos, hermanos, es un orgullo, hermanos. Como decía a veces el día de ayer nuestro hermano, pues es más fácil, hermano, estar allá sentado aprendiendo que estar exponiendo. Sí, a veces se preocupa uno un poquito, hermanos, pero el Señor prometió estar con nosotros, hermano, y creo que está en esta mañana con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios bendiga a los jóvenes, hermanos. Me he estado gozando porque se ha estado aprendiendo, hermanos, y junto con ellos nosotros también hemos estado aprendiendo cosas diferentes que quizás no nos habíamos vuelto, hermanos, involucrados en esto, pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor pues nos ha prestado esta oportunidad. Hermanos, como pueden ver, el tema, hermanos, que nos ha tocado, hermanos, es el bautismo. Es como el primer paso de obediencia. El día de ayer hablaba nuestro hermano Fernando del segundo bautismo, hermanos, que es el Espíritu Santo, la prenda del Espíritu Santo, hermanos. Y pues el primer paso de obediencia, hermanos, que es el bautismo. Como introducción, hermanos, aunque vivimos, fíjese, en días de una gran mayoría de cristianos, no le da la verdadera importancia, hermanos, que tiene lo que es el bautismo. En nuestra iglesia, hermanos, hemos entendido que es una doctrina bíblica, hermanos, esto, y por eso es que creemos en el bautismo en agua por inmersión. La palabra inmersión la vamos a mirar en unos momentos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, el cual debe ser, hermanos, administrado por un ministro ordenado y después aprobado, hermanos, bendito sea el Señor. Como un punto de doctrina, hermanos, el bautismo es muy importante. Pero como decía nuestro hermano David, en ocasiones, hermanos, en las predicaciones no podemos dar una explicación total, hermanos, de lo que viene siendo el bautismo. Entonces, antes, hermanos, de entrar al tema, yo le doy gracias a Dios porque todos los jóvenes, hermanos, están aprendiendo. Y juntamente con ellos, nosotros también. Hermanos, el día de ayer notaba, hermanos, una poca de seriedad en los muchachos, en los jóvenes. Y en parte, hermanos, esto me gusta. Y les voy a poner un ejemplo, les voy a platicar una anécdota así rápidamente, hermanos. Había una escuela, hermanos, de jóvenes que se estaban preparando, hermanos. Entonces, en su preparación, hermanos, primer día, el maestro les hace una pregunta, les dice: yo quiero saber el nombre de cada uno de ustedes, les dice, y también quiero saber qué es lo que más le gustaría lograr en su vida. Empezaron, hermanos, a decir tantas cosas, hermanos, y por ahí uno de ellos dice: lo que a mí me interesaría, dice, que es más grande para mí, dice, es aprender a manejar un camello. Hermanos, todos se sorprendió el maestro, se sorprendieron los demás alumnos, y decía, era la ambición, lo que él deseaba en su corazón, aprender a manejar un camello. Tocó la casualidad que en esas clases, hermanos, había una visita, hermanos, a lo que eran aquellas partes donde, hermanos, pues existen los camellos. ¿Y cuál fue su sorpresa, hermanos? Pero allí le digo yo que he estado notando, hermanos, que ha habido seriedad, que ha habido silencio. Y es bueno en parte aprender, hermanos, de esa manera. Vemos aquí, hermanos, lo que sucedió en esta clase, hermanos, de estos jóvenes, cuando este joven tuvo la oportunidad, hermanos, llegó a un lugar donde estaban todos los camellos echados. Y ahí, hermanos, pues era obvio que ellos iban, hermanos, a montarse en un camello, porque iban, hermanos, a explorar aquellas partes de ese continente. Hermanos, la desesperación de aquel muchacho, hermanos, era su delicio, hermanos, era lo que él anhelaba. Y dice que en cuanto llegó, miró los camellos, hermanos, y se fue con el hombre que los estaba cuidando. Los camellos estaban echados, esperando, hermanos, porque ellos, en cuanto se sube una persona, ellos se levantan. No caminan, pero se levantan. Entonces este joven, hermanos, sin que recibiera ninguna instrucción, ningún comentario, ni como le dijera el maestro, el instructor, el que, hermanos, guía, que iba a guiarlos, hermanos, a ese paseo, él llega y se sube, se montó, hermanos, en su camello, y de repente el camello se pone de pie. Era tanta desesperación de ella, hermanos, que a veces también nosotros debemos de pensar bien antes de empezar, hermanos, a aprender algo. Primero hay que llegar, consultar. Creo que todos ustedes se han estado dando cuenta, hermanos, porque se han tratado temas muy preciosos. Entonces, hermanos, es muy importante analizarlos. Cuando él, hermanos, se paró aquel camello, le pregunta a aquella persona, hermanos, el instructor, y le dice: ¿cómo camina este camello? Le dice: ¿qué tengo que hacer? El hombre no entendía muy bien, hermanos, el idioma de aquel joven, hasta que por fin uno se le acerca y le dice: ¿quiere saber qué es lo que puede hacer para que aquel camello camine? Aquel camello hay que hablarle, le dijo. ¿Y cuál es la palabra que tengo que decirle para que el camello camine?
La palabra, hermanos, era uf. Acuérdense de la palabra, uf. Entonces empezó, hermanos, aquel hombre, le dice al camello y el camello empieza a caminar. Voy a pasar por acá, hermano. Empezó a caminar aquel camello, hermanos. ¿Y qué sucedió? Empezó a caminar y aquel hombre se sintió realizado, montado en aquel camello. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Cuando se cansó de dar vueltas ahí en el puro pedacito, porque el camello estaba caminando. Y luego le pregunta, ¿qué es la palabra para que el camello pueda correr? Le dice. Entonces aquel hombre le dice, tienes que hacerle uf 2 veces. Y luego le hace uf, uf, y aquel camello empieza a correr. Y empezó a correr, hermanos, desbocado, sin un control, hermanos. Pero qué triste la situación, porque por allá, hermanos, corriendo, aquel joven, hermanos, estaba mirando que el camino se estaba acabando. Se miraba un precipicio, hermanos, y empezó a tener miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Si nunca me pregunté yo, ni le pregunté al instructor cuál es la palabra para parar este animal. A veces, hermanos, nos topamos con cosas o nos desesperamos, como cuando muchas veces quieren nuestros hijos empezar a manejar. Porque ya tienen el carro, hermanos, dice, yo quiero manejar, me voy a ir a manejar y yo sé que puedo hacerlo. Sin siquiera, hermanos, recibir una instrucción primeramente de lo que es manejar. Ahora, hermanos, aquí yo creo que a cada uno de ustedes se les está dando, hermanos, una enseñanza muy preciosa. Y basada, hermanos, en unos niveles de aprendizaje. Todo esto que están haciendo nuestros hermanos, ha estado bonito. Hermanos, muchas de las veces vienen las almas a Cristo, hermanos, y quieren ser bautizadas sin saber realmente lo que es el bautismo. Y esto también, hermanos, es importante que ustedes, hermanos, como hijos de Dios que acaban de empezar el camino del Señor, recibamos, hermanos, esa enseñanza. Bueno, voy a terminar con esta anécdota y vamos a entrar en lo que es el tema, hermanos, el bautismo como primer paso de obediencia. ¿Cuántos sabían que era el primer paso de obediencia, hermanos? A ver, levante su mano, hermano, el que sabía. Ok. Gloria a Dios, la mayoría. Hermanos, ¿qué sucedió? Este joven, hermanos, cuando miró, hermanos, que el camello se aproximaba al precipicio, empezó, hermanos, a preocuparse y decir, si nunca yo me percaté de decir cuál es la palabra para que este animal se pare. Entonces, hermano, cada vez avanzaba y miraba más cerca su fin. Entonces, hermanos, se acordó y dijo, bueno, se acordó de una escritura que el apóstol San Pablo hablaba y decía, para mí el vivir es Cristo, el morir me es ganancia. Así de que si aquí termina mi vida, pues ya gané. Amén, dijo. Él solo, hermanos. Y cuando escuchó el camello esa palabra, amén, hermanos, era la palabra clave para que él se detuviera. Y hermano, dice que alcanzó a detenerse, hermanos, en la pura orilla del precipicio. Pero hermanos, la falta de experiencia en lo que es el aprendizaje a veces nos lleva a cometer errores. Y hay ocasiones que esos errores nos cuestan muy caros. Cuando él sintió, hermano, cerró sus ojos y él dijo, amén, dijo, y se retuvo aquel animal, hermano, sintió cuando se detuvo, hermanos, un estrago. Al borde del precipicio, hermanos, aquel camello paró sus patas, hermanos, y aquel joven, hermanos, empezó a abrir sus ojos así despacito, hermanos, porque sabía que estaba al borde del precipicio. Cuando abrió sus ojos, hermano, falta de experiencia. Las primeras palabras que él expresó, volteó a ver para abajo y dijo, la libré, dijo. ¿Se acuerda que esa palabra era para que aquel camello empezara a caminar, hermano? Estando al borde del precipicio había logrado su objetivo, hermanos. El Señor le puso ese pensamiento y dijo, amén, dijo. Y se detuvo el camello, pero cuando abrió sus ojos, dijo, la libré. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Si tenemos una enseñanza preciosa, un orden a seguir, hermanos, y qué bonito es cuando uno lo cumple, como nuestra hermana Karina acaba de explicar en ese dibujo, que a la doctrina de nuestra iglesia no le podemos quitar ni poner. Hermanos, como introducción, como les decía, principiaremos considerando, hermanos, el significado del bautismo y después hablaremos sobre lo que es la doctrina bíblica en esto, hermanos. Analizaremos, hermanos, el significado de las siguientes palabras. Todo el mundo, hermanos, estas palabras que vamos a ver, está, hermanos, usted viendo ahí lo que son las formas de bautismo, la importancia del bautismo, hermanos, el significado y las formas bíblicas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocen que el bautismo, hermanos, que practica como doctrina nuestra iglesia es por medio de inmersión? Decía nuestro hermano, a veces nos sentimos nerviosos. Sí, en ocasiones a veces nos pasa así. Pero hermanos, le doy gracias a Dios, hermanos, que están mis dos maestros aquí, hermanos. Dios bendiga al hermano Jorge Zazueta, al hermano David Valenzuela.